Conciencia, un podcast original de Colonia Scientia. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este audio. Pues bienvenido de nuevo a este capítulo de Conciencia. El día de hoy tenemos algo muy interesante acerca de la crianza de los niños. Aquí tenemos nuestra nueva invitada, ahorita la presento. Pero me gustaría saber cómo están los demás. ¿Cómo estás, Felipe? Cansado un poco del ejercicio, pero aquí estamos. Bueno, como siempre es bueno hacer ejercicio y siempre estar sano, ¿verdad? Selene, ¿cómo estás? Pues yo no estoy sana, pero estamos también y estamos muy contentos porque tenemos una gran invitada que nos cae muy bien y que siempre nos ha acompañado con una muy buena sonrisa. Muy bien, qué bueno que estés así de contenta. Mario. Hola, saludos a todos. Pues bien, de aniversario, cansado con todas las cosas que tenemos en la facultad, pero del mejor ánimo para este gran episodio. Bueno, para los que no sabemos, ahorita está la semana de Ingeniería Química y por eso estamos todos atareados. Saúl, ¿tú cómo estás? Creo que tú no eres de Ingeniería Química, así que no vas a estar tanto como nosotros. Hola, ¿qué tal todos? No, ya no fui. O todavía participo un poco. Sí, todavía eres. Lo llevas en el corazón. Sí, lo llevo en el corazón. Una vez ingeniero químico para para siempre. toda tu vida, sí, es como un tatuaje. Muy contento, feliz, con muchas expectativas de este capítulo, de este episodio. Me han contado muchas cosas importantes de la invitada del día de hoy. Veremos qué me puede sorprender de lo que nos cuenta. Bueno, pues voy a platicar un poquito acerca de nuestra invitada el día de hoy. Ella es la doctora Aletia Danae Vargas Silva. Ella tuvo una licenciatura tiene una licenciatura en psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una maestría en psicología social por la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente es doctorada en geografía en el Centro de Investigaciones de Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde aborda la relación socioespacial que los niños y niñas contribuyen a los espacios urbanos. Labora como profesora investigadora asociada en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana y desde el 2010 forma parte del cuerpo académico Educación, Cultura y Procesos de Aprendizaje, a partir del que ha participado en proyectos de investigación e intervención en comunidades de destino de familias jornaleras agrícolas, migrantes, así como en la población infantil en situación de migración internacional y de vulneración social. De manera particular, ha trabajado en temas de partición infantil, derechos de la infancia, inclusión escolar y procesos formativos con profesores y profesoras en la divulgación de los derechos de la infancia. Bueno, pues es un gusto tenerte aquí, Aletia. Ojalá que nos puedas, con toda confianza, decir todo lo que tiene que ver con este tema de la infancia y de todo lo que se va, digamos, en esta actualidad que yo siempre he pensado que no hay lugar para los niños. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo estás, Aletia? Muchas gracias, Poncho. Pues yo muy contenta de estar aquí con todos ustedes, porque conozco a unos, pero a otros no. Entonces, me emociona siempre poder compartir, dialogar, y aparte se ve que son muy divertidos, así que eso también me emociona. Locura. No es lo mismo hablar luego en algún otro foro así como más serio que también dialogar, ¿no? Y ser cuestionada por otras miradas, y eso también siempre enriquece mucho a uno mismo. Entonces, bueno, pues como lo planteabas, soy psicóloga de formación. Y hice mi tesis de licenciatura en una comunidad purépecha. Trabajé en ese entonces, los niños y las niñas deseaban ser migrantes. Ahora ya es muy distinta la cosa, como ustedes podrían imaginar, ¿no? Ya no precisamente sueñan con los dólares, sino ahora sueñan con Los dolores. Con servuchones, por ejemplo. Cuando se ¿no? hacen grandes, ya vienen los dolores, no los dólares. No, con los dolores Los narcocorridos. Exactamente, ¿no? Incluso no solo sueñan con eso, sino ya vemos en la primaria, ¿no? Cómo se cortan el cabello, etcétera. Entonces, bueno, desde ese momento para mí fue bien interesante trabajar con infancias porque cuestionaba esta mirada de, ay, los niños son lo más bonito de la sociedad y son angelitos y hay que cuidarlos. Incluso ese discurso político de
son nuestros niños, ¿no? Que pasa lo mismo con las mujeres, hay que cuidar a nuestras mujeres, hay que cuidar a nuestras comunidades indígenas. Entonces, pues son discursos sumamente paternalistas y adultocentristas. Entonces, para mí fue muy interesante empezar a cuestionar esa mirada y reconocer en las infancias actores sociales. Yo creo que esa es la primera idea que quisiera poner sobre la mesa, ¿no? Pensar a la niñez como actores sociales y como agentes activos plenamente. Y bueno, eso ya no es tan difícil verlo porque además ya vemos en las noticias niños y niñas sicarios, ¿no? Por ejemplo, que claro, también podemos entender que las condiciones sociales, culturales, estructurales favorecen esas condiciones, pero no podemos pensar que los niños son los angelitos, o como muchos adultos dicen, son esponjitas, absorben todo lo que uno les da. Sí, son esponjitas, pero también son constructores de su propio mundo, ¿no? Tanto cognitivamente como socialmente. Y eso creo que es un elemento desde el que hay que partir, de reconocerlos como sujetos de derechos. ¿Sí? Aletia, yo ahí platiqué con alguna psicóloga hace un tiempo y ella me Nombres. No. Funas. No, por supuesto que no voy a quemar a esta persona. Entonces ella platicábamos una vez acerca de los niños y ella me decía, es que los niños psicológicamente, ella era psicóloga también, son perversos. La niñez, la etapa de la niñez se caracteriza por tener personas con mucha perversidad que no identifican las consecuencias de sus actos. Entonces yo creo que los niños tienen cierta malicia por su poco desarrollo social. ¿Es así o qué es lo que...? Bueno, a lo mejor yo entendí mal, ¿no? Entendiste mal, no es cierto. Hay una perspectiva teórica que incluso dice que los niños son perversos polimorfos. Y lo plantea así porque esos autores plantean que las personas nacemos con dos tendencias, hacia el tánatos y hacia el eros. Pero también, digamos, la postura en la que... ¿Qué es eso? Esta postura plantea, que no voy a decir cuál, ¿no? Pero bueno, esta postura plantea que las personas nacemos con tendencia a la autodestrucción, que tiene que ver con el tánatos, con el dios de la muerte, ¿no? En la cultura griega, y con tendencia también a pulsiones de amor, a pulsiones del eros, a pulsiones de cuidado, de tal. Y a partir de la vida se puede fortalecer o desarrollar también esas pulsiones. Entonces, a lo largo de nuestra vida podemos ver conductas o situaciones más relacionadas hacia el tánatos o hacia el eros, que tienen que ver con pulsiones, muchas veces incluso inconscientes. Pero esa es una postura. A mí esa idea de que los niños son perversos me parece muy adultocentrista. Y yo lo pensé porque yo soy mamá de 2 niñas perversas, no es cierto. Soy mamá de 2 niñas y para mí fue bien interesante cuando nació mi primera hija escuchar un montón de discursos alrededor de no la abraces, se va a acostumbrar. Tenía 3 días de nacida. Era un animal, ¿me explico? Un bebé cuando nace es un animal. Recuerdo incluso, bueno, perdón por la imagen, pero bueno, no. Cuando nació mi hija, que fue un parto natural, nació mi hija, me la ponen en el abdomen y ella levanta sus brazos como una lagartija, voltea para todos lados con los ojos abiertos. Yo pensé que los niños nacían con los ojos cerrados. Entonces voltea con los ojos abiertos para todos lados y empieza tal cual a arrastrarse como lagartija. Incluso eso plantea el parto respetado, que si quieren luego hablamos de eso. Y solita empieza a succionar, porque es el primer reflejo, ¿no?, que tienen. Entonces, que a los 3 días vengan adultos y adultas a decirme que la voy a acostumbrar, porque los niños, o sea, porque aparte dicen, te va a tomar la medida. Sí. Esa idea a mí me parece que los perversos somos otros. Porque entonces estamos, pues, posponiéndole a ese animalito interpretaciones de una relación de adultos que me parece que no va en ese momento de la vida, ¿no? Entonces, por eso yo no comparto tanto con esta idea. Además, hay muchas teorías, ¿no? Pero yo no comparto tanto con esta idea, porque yo diría que más que perversos, las niñeces son actores sociales que nacen en un espacio dado, construido por la adultez, y tienen que aprender a mentir lo que ese espacio les posibilita. Entonces puede haber niños y niñas que nacen en espacios muy violentos y realmente tampoco es que lo cuestionen. ¿Cómo lo cuestionan, no? Incluso pienso en un ejemplo, hace un año trabajé con una
Ese ejercicio estuvo muy lindo. Trabajé con un grupo de quinto de primaria, unos libritos que hicimos con el cuerpo académico con el que trabajo, donde hablábamos de violencia estructural y formas de resistencia, ¿no? Entonces, yo les preguntaba a los niños y a las niñas cómo se resistirían esas formas de violencia. Y los niños me decían, no, nosotros no, bueno, para ellos, para empezar, resistirse era aguantarse. Dicen, no, pues yo me aguanto y sí, pues que me peguen, porque si me quejo me va peor, ¿no? Y entonces decían unos, no, es que nosotros no podemos resistirnos porque nos va peor. Entonces, en ese sentido, las niñeces, diría yo, más que perversas, son sujetos sociales que aprenden a socializar en el espacio construido. Luego lo pueden cambiar, luego pueden tomar decisiones para salirse, para mantener ese status quo, para lo que sea. Pero entonces creo que es importante verlos como actores sociales, ¿no? Y entonces, bueno, desde esa idea hay un cambio de chip, dijeras tú, hay un cambio de perspectiva de la niñez, de ser histórico, ¿no? De ser sujetos de cuidado, de ser esos, sujetos que había que cuidar, porque no saben, porque no pueden, porque son esponjitas que absorben todo, a ser concebidos como sujetos de derechos. Y en ese sentido, las niñeces ahora los vemos como seres pues capaces de tomar decisiones de acuerdo a su edad, ¿no? Hay algo que se llama autonomía progresiva. Y en ese sentido, idealmente, las adulteces lo que tendremos que hacer es posibilitar relaciones que les favorezcan el desarrollo de la autonomía, el desarrollo de la conciencia, la toma de decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, esta es otra idea importante en la postura o en la perspectiva de la niñez, que son sujetos de derecho y no sujetos de cuidado. Y que ahí el tema de la crianza respetuosa es interesante porque a mí me siguen diciendo papás y mamás, es mi hijo y yo decido cómo educarlo, ¿no? Incluso hace 3 años, no es cierto, en pandemia, hace ya 5 años, hubo una polémica importante, interesante, un partido de ultraderecha de España, sí. Me iba a esperar a que terminaras. Yo sigo siempre queriendo definir todo. ¿Qué diferencia implica que se defina a una persona como sujeto de derecho o como sujeto de cuidado? Uh-huh. ¿Qué diferencias implica? Si tú eres sujeto de cuidado, yo decido por ti. En ese sentido, yo sé lo que es bueno para ti y entonces yo tomo decisiones con respecto a tu desarrollo, lo que vas a comer, cómo vas a actuar, a qué espacios vas a acudir, etcétera. Y ser sujeto de derecho, yo como adulto, bueno, lo que dice la ley es que los adultos y las instituciones somos garantes de que las infancias accedan a derechos. Y ahí me meto en otro tema, ¿no? Me dicen a mí varios adultos con los que trabajo este tema de los derechos, me dicen, ¿en qué momento se educa a las niñeces sobre derechos de la infancia? Y yo les digo, a los niños y a las niñas no se les educa en derechos de la infancia. Ahí el tema es que yo adulta pueda posibilitar espacios en donde las infancias aprendan a convivir desde los derechos. Porque entonces, como a los que estamos aquí, me atrevo a decir que nos tocó un momento educativo en donde estábamos en historia, en la primaria, y después tocaba cívica y ética, ¿no? Entonces, podía ser que en historia era así, cállate, no opines, ya siéntate, pero ahora saquen su libro de valores o de cívica y ética. A ver, ¿qué es la solidaridad? A ver, ¿qué es la convivencia? Aquí está. Entonces... La solidaridad es una avenida. La avenida que está aquí. Exacto. Pero entonces, pues, los que estamos aquí somos víctimas de eso, ¿no? Sabemos definir equidad, solidaridad, convivencia. Hasta mismo respeto. Por supuesto, pero cada quien. Yo respeto, ¿no? Y hay un cada quien de distintos tonos de gris, como dijo Felipe, porque ¿cuántas personas o cuántos conocidos no hemos escuchado decir? Es que la juventud de ahora no se respeta, no respeta. Ya no tiene valores, ¿no? Y se compara con la gente de antes que fue educada antes y decían, los de antes sí teníamos valores y nos educamos bien y no sé qué. Entonces, es una cuestión de perspectiva, o sea, porque ahora tú dices, así debe ser, y la gente de antes dice, es que debe ser como fue. ¿Y quién tiene razón? O sea, ¿cuál es la forma correcta de educar a un niño? No existe. Tal vez es su perspectiva.
también como lo acabas de decir, ¿no? O sea, aquí el tema es que más allá de las perspectivas, los derechos de la niñez ponen en el centro que los niños y niñas son sujetos de derecho. Por lo tanto, no soy yo dueña de cómo educarlo, sino yo asumo que somos una colectividad que educamos a mis hijas. Y en eso podemos hablar más, que es bien interesante, porque lo que iba a decir hace ratito, antes de que tú dijeras esto de sujeto de derecho, hubo una polémica en pandemia, un partido de ultraderecha de España, tienen una política que se llama PIN parental. No sé si lo han escuchado. No. Este partido es Vox. Entonces, el PIN parental plantea que los adultos, los papás y mamás, bueno, los tutores, pueden decidir qué cosas de la escuela pueden enseñarle a los niños y qué cosas no. Por eso se llama PIN, porque es como la clave, ¿no? Entonces, a mí no me gusta que a mis hijas, yo no acepto que a mis hijas les hablen de sexualidad, por lo tanto, eso no se lo enseñan, porque es ideologización, es bla, por lo que quieran ustedes. Entonces, bueno, lo que ese planteamiento hace es que los adultos cuidadores, los tutores, puedan decidir qué sí y qué no. Y en pandemia se coló en México esa postura, que hay varios políticos que la defienden, ¿no? Hay un partido político. Como venimos ahorita. Sí, sí. Particularmente, lamentablemente ahora los colores ya no son tan claros en ese sentido, pero sí, particularmente así. Y ahí hay un actor que se ha metido mucho en estos temas en contra del aborto, a favor del PIN parental, que se llama Cepeda Verástegui, que ha venido a Morelia, aparte les encanta mucho a los derechistas. Entonces, lo que plantean, y se coló, o sea, lo interesante aquí es que se coló en la legislación, entró a la legislación de Aguascalientes, y de ahí lo llevaron a la Suprema Corte. Luego creo que logró colarse a Sinaloa, hasta que afortunadamente la Suprema Corte dijo, bueno, ninguna legislación estatal puede ser superior a la nacional, y lograron sacarlo, ¿no? Pero lo que defendían las personas que están a favor de esta idea es eso. Los niños y las niñas no deben tener acceso a la ideologización del género, por ejemplo, a todos los temas que tienen que ver con educación para la sexualidad y género. Particularmente eso es lo que bronquea más, ¿no? Entonces, esa polémica puso de manifiesto esto de, bueno, los niños y niñas son sujetos de derecho porque no es que yo, mamá, pueda decidir lo que ellas aprenden. Ellas están en un colectivo que se llama sociedad, y a partir de ahí esa sociedad requiere una mirada. Ok, a ver, primero tú, luego tú, ¿o quién? Yo tengo ahí algo que, bueno, a lo mejor es una perspectiva mía. Y así como lo que dice Saúl, antes decía las personas de una generación anterior a nosotros, era muy rígido todo. Entonces, si hacías algo malo, a lo mejor hasta te pegaban. O sea, yo recuerdo un profesor que me jalaba las patillas, y según esto, que porque... Por tu bien. Ajá, no, que porque según los niños se les pegaba ¿cómo se llama? La piel al cerebro, y entonces no pensaban bien. Y entonces, pues, obviamente por nuestro bien. Yo siento que ahí es donde la situación, y creo que es interesante la postura esta, donde el derecho a que los niños también tengan tanto una responsabilidad como un derecho a tener un espacio digno. Entonces yo creo que sí, no creo que no sea algo utópico que haya una buena convivencia entre todos. Porque antes existía mucho entre eso de que, pues obviamente, que se quería algo muy rígido, y si no, eran violentos contigo. O sea, si tú, el otro día estábamos platicando acerca de eso de comer en el salón. Algo muy simple como comer en el salón. De hecho, allí es una necesidad humana. A lo mejor no has tenido otro tiempo para comer. A lo mejor tú has tenido muchas cosas que hacer. Entonces, yo siempre les digo a los chicos, coman en el salón. Pero es una cuestión de respeto a su tiempo, y a fin de cuentas es más necesario comer que mi necesidad de decir qué asco me lo está comiendo, ¿no? Yo creo que es algo que pareciera algo muy así como muy ¿cómo se puede decir? Al aire, pero así somos nosotros, porque son situaciones que no nos ponemos a pensar qué es lo que realmente se necesita
en los niños, por ejemplo. Bueno, pero también no es lo mismo comerte unos churros que unas enchiladas, ¿no? Bueno, a lo mejor Menos si son de hierba seca, los churros No, no. pero yo creo que aquí, precisamente lo que pasaba en las generaciones anteriores era que a los niños no se les veía como dice Aletia, o sea, como sujetos de derecho, o sea, eran algo que teníamos que cuidar, que teníamos que moldear y que teníamos que dirigir. Entonces, esta parte de los derechos, pues sí, eres un niño, eres mío y yo te voy a decir lo que está bien y lo que está mal. Pero a mí no me interesa cómo seas tú, no me interesa tu personalidad, no me interesa que te guste o que no te guste. Y llegamos a los ejemplos claros de, pues hoy se comen lentejas porque son buenas para ti. Oye, pero a mí no me gustan las lentejas, pues ni modo. No, pero ahí hay algo diferente, porque ahí sí, perdón, ahí sí hay algo muy diferente, porque vamos a lo mismo de lo de comer o no comer. Comer es una necesidad humana, y entonces eso sería algo incluso violento, dejarle comer cualquier cosa al niño. No sé qué piensas. Sí, pero no estoy diciendo que las lentejas sean malas, sino que muchas veces tú ya como adulto determinas y sabes qué sí te gusta y qué no te gusta, y no por eso quiere decir que si no te gustan las lentejas vas a comer hamburguesas todos los días. Pero hay otras cosas, cuando tengas tus niños me entenderán. No, claro. Y a lo mejor el momento final. y a lo mejor no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Y yo he vivido con eso. O sea, y el hecho de que una comida no les guste o cosas por el estilo, no quiere decir que ya nada más porque esa comida no les guste, ya no van a comer todo lo demás que sí sea saludable. O imagínate, es que le gustan mucho las salchichas, siempre dale salchichas, porque eso sí se lo come bien bonito, por ejemplo, por poner. Pero es una cuestión también, es una cuestión también de ejemplo. Vamos a lo mismo de las personas de antes, que es que antes había más valores. Realmente las personas de antes seguían siendo violentas y seguían haciendo acciones que por un lado decías, no tienes que hacerlo bien, tienes que hacer esto. Pero yo como persona, pues podía como papá fumar, tomar y estar haciendo todo lo que sea Porque enfrente. eres adulto. Porque soy adulto. Cuando seas adulto vas a poder decidir esas cosas. Yo sigo levantando la mano. Quiero llevar ¿cómo llamarla? No es una disputa. Esta disertación a otro nivel. Aletia dijo algo importante que a mí me llamó mucho la atención. Ella habló de no darle acceso a la idealización ¿a la ideología? De la ideología. Y ¿De género? de género o de lo que sea, pero yo creo que ahí hay un conflicto importante porque los niños y también muchos adultos a veces carecen, no a veces, yo creo que carecen de criterios respecto a muchas decisiones que tomar, muchas cosas que creer. Entonces, ¿cómo un niño puede decidir por sí solo lo que es bueno para él o lo que no es bueno para él? Y ahí, si existen derechos que le permitan hacer cosas, las va a hacer, pero no quiere decir que haga lo mejor para él. En ese sentido, pues cae todo lo que ustedes dicen. O sea, si tú le dejas al niño elegir qué va a comer, ¿qué crees que va a elegir que va a comer? Coca y pizza. Ese es un problema. A ver. Es una droga, ¿no? A ver. Dale. Sí, dale. Justo acaban de tocar varios temas que son la gran polémica de los derechos. Bueno, que no es polémica, más bien se las explico, ¿no? Cuando hablamos de derechos, mucha gente, y quizá les ha pasado, que decimos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. No es cierto. Los derechos implican deberes, pero en ningún lado dice que hay derechos por un lado y obligaciones. Ustedes tienen el derecho al trabajo, ¿no? Y el derecho al trabajo implica trabajar. Yo tengo derecho a la salud. Cuando yo le digo a los niños, ¿cuál es tu derecho a la salud? Me dicen, pues que mis papás me lleven al doctor si me enfermo, ¿no? Tener acceso a la clínica, por ejemplo. Sí, pero también tu derecho es comer bien. O sea, el derecho a la salud implica que yo asumo mi derecho y ejerzo mi derecho. Entonces, los que estamos aquí tenemos derecho al trabajo y a un trabajo digno, bien pagado, bla, bla, bla. Pero como parte de ese derecho, tenemos que responder al ejercicio de ese derecho. Entonces, de inicio, ha sido un error dividir. Se ha dividido, pero no existe esa división de tienes derecho a la escuela, tienes derecho al juego, pero tu obligación es la escuela. No es cierto, la educación es un derecho y como parte de ese derecho te toca hacer la tarea.
Ahora, eso uno. Por otro lado, esto de las obligaciones, esta idea de las obligaciones nos ha vinculado a las consecuencias o a los castigos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de crianza respetuosa, hablamos de que más que castigos, pues son consecuencias que van acorde a lo cometido. Yo no puedo decirle a mis hijas, no hiciste la tarea, no sales a jugar hoy, ¿no? Entonces, ¿por qué? Idealmente, el juego es un derecho. Yo tendría que pensar en una consecuencia acorde a esa cosa que ella no hizo y que entonces puede facilitar que lo haga, no que yo le limite otro derecho. Por supuesto que yo no podría decirle, hoy no vas a comer. Eso incluso me llevaría a mí a cometer una violencia y a no garantizar su derecho. Entonces, no sé si me explico. De inicio esta idea de no hay obligaciones. Incluso los que estamos aquí, si conocemos nuestros derechos, que no los conocemos muchas veces, nos hacemos esa idea de tengo derecho a esto, mi obligación es esta. No, es parte del derecho, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el gran tema es, entonces ahora quieren que yo le pregunte qué va a comer. No. Hay una mirada adultocéntrica en donde los adultos todo queremos, la ciudad está adultizada, el trabajo, las calles y la relación que establecemos incluso con nuestros estudiantes, incluso con las mujeres, con las adolescencias, ¿no? Entonces, el adultocentrismo no solo le afecta a las infancias, nos afecta a todos. Y en ese sentido, yo, por supuesto, que no le pregunto a mis hijas qué quieren comer. Yo soy la adulta y soy garante de esos derechos. Claro que tienen derecho a decirme, no quiero lentejas. Sin embargo, entonces es lo que hay. Yo no soy restaurante de inicio. Lo que hay hoy es esto y esto. ¿Lo comes ahorita o lo comes al rato? No hay hamburguesas, no hay danonino, no hay. No tengo 10 opciones, tengo 2. Y en mi caso es sopa por ejemplo, hoy, sopa de verduras y carne deshebrada. Si no te lo comes ahorita, te lo comes más tarde. O sopa de verduras y tortitas de papa. O sea, no importa, ¿no? Pero por supuesto que yo no... Es decir, no transfiero al infante, no transfiero a la niñez la responsabilidad del cuidado. Incluso la psicología es fundamental, o sea, eso sí es algo que yo espero que todos y todas las psicólogas lo piensen así. El no es estructurante en la cabeza humana, no se pega, no, por ejemplo, no se mata. Eso me parece que todos los que estamos aquí lo tenemos estructurado. Hay cosas que tenemos un no lo haría, me explico. Sin embargo, hoy cuando trabajo con adultos no le puedo quitar el celular a mi hijo porque se enoja. Entonces el adulto es estructurante en el humano, desde chiquito. Por lo tanto, hay cosas que no son opcionales. Mi hija no me puede decir, ay, no me quiero bañar. ¿Dices que yo tengo derechos sobre mi cuerpo? Entonces no me voy a bañar. A ver, mamacita, ¿no? O sea, yo soy garante del derecho a la salud, al cuidado. Hay cosas en las que claro que pueden tomar decisiones. Por eso hablaba de la autonomía progresiva. Y ahorita voy con lo que decías tú. Entonces, por supuesto que yo como adulta tengo que, o sea, no es irreductible, tengo que tomar decisiones y garantizar su cuidado, su salud, su educación. Conozco mucha gente que dice, pues mi hijo se salió en la secundaria, ya no quiso ir. No, a mí no me cabe en la cabeza, como decías, ¿no? Tiene 14, ¿por qué podría tomar una decisión de ese tamaño? Yo tengo 40 y tantos y no... Digo, híjole, creo que la pareja que escogí no era la buena, ¿no? Entonces, no podemos pensar que entonces un niño de 14, porque es infancia, puede decidir ir o no ir a la escuela. Hay cosas que son irreductibles, ¿no? Eso por un lado. Y pienso en tu pregunta, cuando dices, bueno, pero no tienen todas las capacidades y criterio para tomar decisiones. En efecto, no las tienen. Se llama autonomía progresiva. Y el artículo 12 de la Convención de la Niñez plantea que los niños y las niñas tienen derecho a la participación. Bueno, no lo dice tal cual como participación. La participación es un conjunto de derechos. Las infancias tienen derecho a la información. Tienen derecho, de hecho, el primer artículo de la Convención dice, habla sobre la... Ay, ya está, se me olvidó.
plantea que todas las decisiones que se tomen en relación al niño tienen que ser tomadas con perspectiva desde la infancia. Es decir, en un divorcio, ¿no? Las decisiones se tendrían que tomar pensando en el bienestar de ese niño o de esa niña. Es más, la gestión del agua en el mundo se tendría que tomar con perspectiva de infancia. Cómo se va a cuidar la universidad tendría que tomarse con perspectiva de infancia. Eso plantea ese primer artículo. Y entonces, eso quiere decir que los niños y las niñas tienen derecho a la participación. Un error que cometemos muchos que trabajamos con infancias, llegamos con niños y decimos, ¿qué opinas tú sobre la ley? ¿Qué opinas tú sobre la migración? ¿Qué opinas sobre la violencia? Pero claro, si no saben nada, ¿cómo van a opinar? Mi responsabilidad, parte de mi garantía, el artículo 12 dice, si quieres que los niños y las niñas participen, tienen derecho a la información. Entonces, primero informa, dialoga, para que puedan tener una base sobre la cual tomar decisiones, sobre la cual participar. Entonces, en efecto, dices, no tienen criterio, no porque muy probablemente nadie les ha hablado de esos temas. No hay noticias para infancias, no hay espacios para infancias, muy pocas veces hay adulteces que entiendan el mundo a 1,20 m de altura, ¿no? Y pongo un ejemplo, me decía un niño, no me gusta ir al centro porque mi mamá me lleva arrastrando y las bolsas de las señoras me pegan en la cara. Muy probablemente no vemos el mundo a 1,20 m de altura, y en ese sentido, si yo quiero que mis hijas opinen sobre la sequía en el mundo, tengo que informarles sobre la sequía en el mundo. Si quiero que mis hijas opinen sobre la violencia, puedo informarles sobre el lamentable acontecimiento del rancho de Teuchitlán, por supuesto, con perspectiva de infancia. Entonces, sí tienen el criterio para su edad, y mi responsabilidad es garantizar su acceso a la información para que puedan opinar y participar. Dicho todo esto que nos acabas de explicar, que es muy interesante, me dan ideas distópicas. Si lo que se ha hecho con la infancia a lo largo de la historia no ha sido del todo bien, ¿cómo llegamos al punto donde nos encontramos, donde el crecimiento poblacional ha sido exponencial, donde ha habido desarrollo económico y social? O sea, hay mucho que se puede criticar y es indudable que existe la violencia y cosas desagradables hacia la infancia, pero en términos globales, ¿cómo decidir si normativas, reglas e ideologías son lo más adecuado para el futuro de una sociedad? Sí, yo también justo eso iba a comentar, porque es tantos años, dicen los de antes, no es que si don Porfirio viviera, no habría tanto narcotráfico. Con nosotros estuviera. Sí, claro. No, me refiero pues al hecho de que todas las malformaciones de la sociedad que ahora dicen la gente de antes, ¿no? Dicen, no, es que antes cuando yo llevaba a mi niño a la escuela, a los tíos y así, dice, con que el maestro me dijera que aquí están las orejas del chamaco, es suficiente. Era lo que decían. Dice, o sea, si es necesario que le dé su reprimenda, está bien, adelante. Pero tiene que ser una persona de bien, y muchas veces decían los papás, es que no eres una persona de bien porque le levantaste la voz al maestro, por ejemplo. Y van cambiando las cosas, y muchas veces, no sé si puede ser factor miedo, pero pues si quieres decir que se formaban soldados, pues está bien, ¿no? O sea, es probable. Un soldado en cada hijo de Dios. Fíjate que Eso dice el himno. me encantó ahorita lo que acabas de decir acerca de los derechos. Realmente, y eso también psicológicamente, como nosotros comer un brócoli es un castigo. O sea, o comer bien, o sea, espérate pues. O por ejemplo, hacer hasta la tarea, la educación. Para eso decimos por ejemplo, que estamos trabajando. A veces parece es un derecho del trabajo y nos dignifica a las personas. Y a veces como pareciera que es un castigo en vez de un derecho. Me encantó esta parte de cómo es que nosotros en la sociedad estamos construidos para decir que algo bueno es algo que, pues obviamente cuesta trabajo hacer ejercicio, cuesta trabajo, como ahorita Felipe está todo molido, y cuesta trabajo también alimentarte bien, pero eso es un derecho. Y eso me encanta cómo está y es importante, como tú dices, informar a los niños, informar a todo el mundo, porque muchas veces se puede malinterpretar, como lo que está sucediendo ahora, ¿no?
que solamente por esa cuestión de género ya todo el mundo piensa que vamos a hacer un degenere en nuestra sociedad y no es cierto. Realmente es la perspectiva de cada quien. Y a lo mejor, como dice Saúl, las perversiones ya desde chiquitos que han tenido. Muchas gracias. La verdad me encantó ahorita cómo lo planteaste. Pues, incluso existe una frase que dice que el trabajo es tan malo que hasta te pagan por hacerlo. Y ya lo convirtieron en derecho, imagínate cómo estamos, ¿no? O sea, y ese es el argumento de la pregunta, o sea, ¿cómo sabemos que lo que estamos idealizando, porque en estos diálogos y estas formas de pensar, pues trabajamos sobre ideas, ¿no? Sobre lo que es mejor o lo que es lo peor para una persona o para la sociedad entera. ¿Cómo descalificar por completo lo que se ha hecho y decir, es que así ya no debe de ser así? Pero la realidad nos muestra que así, con sus defectos y con su violencia y con sus descuidos y con su falta de reglas, ha funcionado en la mayoría de las sociedades. Por eso andamos con el ojo de... No, pero ¿qué tal si hubiera sido? Andamos, ¿no? Pero andamos, es que no puedes saber lo que no ha pasado. Claro. Y eso me lleva también, disculpen que me meta, a otra pregunta que también me gustaría que nos contestaras, Aletia, y nosotros como adultos, ya en este caso, ¿qué podemos hacer? Porque nosotros venimos de ese tipo de crianza. Entonces, para nosotros también es complicado y es complejo ver ver a las infancias desde un punto pues infantil, ¿no? O diferente a lo que ya nosotros tenemos construido, porque así se nos ha dado. ¿Cómo podríamos nosotros, en este caso, favorecer este tipo de crianza o mejorar en esto que tú nos propones? Bueno, me voy a regresar a lo que planteaban antes y llego con eso. Decías que qué ha pasado entonces para que en lo histórico estemos donde estamos, ¿no? Realmente la infancia es nueva. La infancia como tal tiene un siglo de existencia, ¿no? Me hicieron pensar en 3 autores, Edad Media, pues los niños no eran invitados a las fiestas o estaban por ahí y muy pronto se incorporaban al trabajo. Muy pronto, me refiero a los 12, se casaban a los 12, que no es tan distinto a lo actual, pero bueno. Entonces no existía la infancia, ¿no? Entonces me hacen pensar en eso. Y eso lo vinculo con la un lamentable dato que dice que 1 de cada 2 niños en este mundo es pobre. Eso lo dice un sujeto que habla de infancias y que se apellida Bustelo. Y eso me hace pensar en Foucault, en Michel Foucault, con la biopolítica. La niñez en el mundo es fuerza de trabajo. Entonces, realmente la infancia sigue siendo un grupo social sumamente precarizado y sumamente usado para los fines de sus grupos sociales. Entonces, pienso, y eso les pongo un ejemplo, hay una asociación de niños y niñas que trabajan en el sur de México y en Centroamérica, que ellos defienden los derechos al trabajo y dicen, a ver, o sea, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, prohíbe que los niños trabajen, no lo hagan, mejor digan que tenemos derecho al trabajo, pero hagan leyes, hagan leyes con respecto a cómo tiene que ser ese trabajo, porque el problema es que dicen que no tenemos derecho al trabajo y lo que hacen los jornaleros y eso es escondernos, no darnos chance de comer, no darnos chance de jugar, no darnos chance de ir a la escuela. Entonces, yo sí quiero trabajar porque tengo que trabajar por mi familia, que somos sumamente pobres, pero también quiero tener derecho al juego, a la escuela, etc. Entonces, ¿qué hemos hecho mal? Pues esto, la mirada adultocéntrica nos ha enfermado a todos, insisto, no solo afecta a las infancias, sino a la forma en la que estamos estructurados como sociedad, ¿no? Algunos dicen que el adultocentrismo es la forma más desigual en el mundo, incluso más que el patriarcado, que claro, están juntos, ¿no? Están juntos con pegados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que de inicio es interesante cuestionarnos la idea que tenemos de la infancia. Como son niños, ¿no? Los niños ya no saben jugar. Lamentablemente, después de la pandemia, cosas que hemos visto mucho en las escuelas, es que los niños van a la escuela a jugar. Como parte de mi tesis doctoral, apliqué una encuesta aquí en Morelia, como a 380 niños, si no mal recuerdo, de varias escuelas,
Y yo les decía que en dónde se sentían les preguntaba dónde se sentían más seguros, si en su casa, en la escuela, en la calle o en la ciudad. Y el espacio donde se sienten más seguros es en la escuela. El espacio donde más pueden jugar es en la escuela. O sea, realmente, luego les pregunté, ¿dónde juegas más? ¿En tu casa, en la calle, en la escuela o en la calle? Bueno, ya lo había dicho, en la ciudad. Y me contestaban en el celular. Entonces, esas formas de juego pues han sido muy favorecidas por la limitación de la mirada adultocéntrica, ¿no? De creer que un espacio, un parquecito de juegos es suficiente, cuando realmente son más accesorios que la relación que yo establezco con las niñeces. Muchos papás, insisto, me dicen, no le puedo quitar el celular porque se enoja. Claro, si se lo vas a quitar y tú te vas a ir a ver el celular, ¡qué hueva! Mejor no se lo quites, ¿no? Pero es distinto que yo se lo quite y que pueda por lo menos salir a caminar, hacer algo que propongo, o sea, algo que le proponga a ese niño o niña que está frente a mí, ¿no? Entonces, seguramente han visto, vamos a un restaurante, vemos a una familia donde los adultos traen su propio dispositivo y los niños pequeños no lo traen o ya traen el propio. Entonces, cada vez se tiene menos acceso al diálogo, al cuidado, al juego, y creo que ¿qué podemos hacer de inicio nosotros mismos? Cuestionar la mirada adultocéntrica que nosotros mismos tenemos, aunque no tengamos hijos. Eso es maravilloso porque no solo cuidamos quienes somos adultos. O sea, yo tengo la confianza de que si mis hijas tuvieran un problema, pueden confiar en ustedes. Porque no es esta idea de no le hables a nadie porque te van a hacer daño, te van a robar. Pues sí, pero no es cierto. No puedo yo limitarles a mis hijas el acceso a las relaciones, a la ciudad, al juego, ¿no? Al esparcimiento, que a ustedes seguramente pues, les tocó salir a la calle, a la tienda. Solo un dato, hice un estudio en donde preguntaba a diversas generaciones qué tanto caminaban en la ciudad cuando eran niños. Las personas que nacieron en los 50 caminaban hasta 10 kilómetros, o sea, del centro hasta La Goleta, por ejemplo, hasta Charo incluso. Los varones aprendían a nadar en el río, en Avenida Solidaridad. Las mujeres no caminaban 10 kilómetros, pero sí manifiestan que entre 3 y 4 kilómetros, y los niños de hoy caminan 20 metros solos, y solo si los están observando a la tienda, ¿no? Y eso pues nos habla mucho de la ciudad, de la seguridad, de un montón de cosas. Wow. Sin palabras. No, nos fuimos en este viaje en muchas direcciones, ¿no? Cada uno de diferentes direcciones. No. Y otros hasta se fueron. No, pero es importante saber en qué momento caes todo esto que mencionabas de yo sí los dejo comer o yo no los dejo comer. Porque hablas de la crianza respetuosa, pero siento que hasta cierto punto cae en lo paternalista. Un poquito eso de yo sé lo que es bueno para ti. Totalmente. Entonces ahí siento que hay como una pequeña contradicción en, ok, entonces ser paternalista es ser buenos, es malo, es... Pues yo, antes de que continúes, y a lo mejor estoy mal, pero más bien yo creo que ahí no es ni todo blanco ni todo negro, sino que tiene que haber como una tonalidad. O sea, sí, tú, como dice Aleti, o sea, tú eres garante de su salud. Obviamente, de alguna u de otra manera tienes que tener el conocimiento de que sí es bueno o que no. Pero esto no te limita a decirle tajantemente, no lo vas a hacer o no lo vas a comer. O sea, tienes que tener como esa apertura de permitirle a la infancia, o sea, tomar como esa decisión, pero siguiendo como ese camino donde mantengas pues su salud, ¿no? No, y aparte quiero pensar que pues, nosotros también fuimos niños y esos niños van a crecer y esos niños van a tener hijos. Entonces, esta idea de informarles desde ahorita qué es lo que les puede suceder si comen puras golosinas o si comen puras, no sé, otras cosas más, a lo mejor más sanas, pero que sepan qué es para dónde van, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde la situación del respeto, y que estemos informados todos de qué es lo mejor para una sociedad, porque a fin de cuentas eso me encanta esta idea de que cómo es que el mismo respeto hacia los niños va a haber un respeto más adelante. Y ese mismo respeto se va a ir, digamos así, perpetuando. Ojalá que algún día sea así. Y que esas situaciones que en ocasiones parecieran que son malas, o no, por ejemplo, no, así como que no, y se ponen todos loquitos, no son malas. Sino que yo ya sé que en ese sentido, a lo mejor mi niño
tiene que hacer la tarea para que obviamente se desarrolle su En cabecilla. eso no hay opción. Y porque nosotros ya sabemos eso, porque nos informamos acerca de eso. Y a lo mejor lo crecimos de diferente manera, a lo mejor un poquito más violenta, pero ya lo sabemos y estamos informados acerca de eso. Entonces yo creo que también esa situación, por ejemplo, los del celular. Sabemos que tengan el celular no es bueno, pero si también nosotros hacemos lo mismo, es igual de violento como antes, que tú no lo hagas, pero yo sí lo hago. Pero si tú no lo hagas, pero yo sí lo hago. Entonces es exactamente, yo creo que por ahí me encanta la posición de la postura del respeto al otro. O sea, en el paternalismo yo escucho esto de, se supondría que yo como adulta soy la que sé un poco por dónde tiene que ir el camino, pero también puedo dar opciones, pienso yo, desde mi propia maternidad, que es otro tema, el tema de la maternidad, ¿no? O la paternidad, pero yo a mis hijas, por ejemplo, así de, ay mamá, llévanos a estos restaurantes de comida rápida, bla, 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 bla. Un día al año, bueno, nada, como 2 o 3 días al año, que es así como cumpleaños, día del niño, saben que pueden elegir esos restaurantes de comida rápida. No tengo bronca, coman cochinadas, todo lo que quieran. Eso no quiere decir que todos los días comamos bien, porque trabajo un montón. Y a veces también es, chicas, hoy, lo siento, no alcancé a cocinar, vamos a comer tal cosa, ¿no? Entonces, la cosa es que yo también sé en qué cosas puedo ser irreductible, la tarea no es opcional, pero oye, espérate, o sea, ese día resulta que fue el cumpleaños de una, fue el cumpleaños de la abuela, pudimos ir a no sé qué parte, pues tampoco te voy a dejar que te duermas hasta las 11 de la noche, mejor ya asume tu responsabilidad y mañana dices, no la hice. La consecuencia, si es la primera vez, 2, 3 veces, tampoco es tan, incluso yo esto lo hablo con los estudiantes de licenciatura, ¿no? Cuando me dicen, maestra, es que me tengo que ir porque, ya saben, póngale ahí usted la excusa que usted quiera. Digo, asume tus faltas. O sea, en realidad tienes derecho a 4 faltas al semestre, o a las que sean. Asúmela, no pasa nada, tienes derecho a ella, ¿no? No es que le traigo mi justificación. Asume la falta, no pasa, o sea, tienes derecho a 4. Elige en qué usarlas. ¿Quieres usarlas? Úsalas, punto. Entonces, también creo que es una forma en la que los adultos y es adultas... el comodín, ¿no? Del juego de mesa, sí, la falta. Aprendemos incluso a socializar. Yo también sé que si ahorita yo gritara y me enojara mucho, pues bueno, igual ustedes dicen, no había sido así nunca. Tiene derecho a enojarse un día, no a ser violento, pero pues quién sabe qué le habrá pasado, ¿no? Entonces creo que también esto de poder ver que... también en las infancias la cosa no es blanca o negra y nuestra chamba es acompañar ese desarrollo, porque tampoco, o sea, yo también le digo a mis hijas, después de las 8 de la noche me convierto en una bruja, mucho más, les tengo que repetir 3 veces que hagan las cosas, así que seamos equipo, ¿no? Yo no les tengo que repetir que lleven los platos a su sitio, ustedes no se hacen pato, ¿no? Entonces, por eso creo que ahí está el tema de tratarlos como iguales, ¿no? Aparte yo misma cuestiono los deber ser de como mamá tengo que darles ensalada diaria, y no es cierto, no puedo hacerlo, no lo logro, pero sí procuro pues que coman verdura diario, una cocidilla, algo, ¿no? Y ya, sí. Yo aquí rescato algo que de todo lo que nos has comentado, son muchos temas que se pueden abordar de manera detallada. Perdón. Pero lo que a mí más me llamó la atención es que dices no teníamos, o la sociedad no tenía infancia. Y bueno, tomando en cuenta personas que he conocido de mayor edad, pues es claro que ellos en diferentes etapas en diferentes tiempos, la cuestión era sí, crecían y a trabajar o a casarse y tener hijos, ¿no? Y entonces nos estamos enfrentando como sociedad a algo que está surgiendo, que es nuevo, es el incremento del tiempo en el que se considera a una persona como un infante y no sabemos qué hacer con ellos, por eso se les dan los celulares. Incluso también por eso ya existe la adolescencia, ¿no? Para dividir. Pero justo es esta nueva que estoy casi segura que nuestros abuelos y abuelas no vivieron. No la vivieron. Ajá, entonces estamos aprendiendo también esas formas de relación distinta, en la que, si lo pensamos, decidir a los 17 años qué queremos estudiar. Está cañón. Oye, a los 17 años muchos de nuestros estudiantes es la primera vez que se suben a la combi y estamos pidiéndoles que tomen decisiones como adultos. Es complejo.
Sí soy. Yo cuando entré la primera vez a la universidad ni siquiera sabía llegar Te a la perdiste escuela. como todos. Sí, no, precisamente porque venía de una cultura muy cuidadora, ¿no? O sea, era así como de, vamos, yo te llevo, y ya cuando a mí me tocó fue, pues, hazle como Te puedas. aventaron a mar siendo un charal. Claro. Y ese es el tema, que la escuela reproduce estos patrones adultocéntricos, en donde yo en primer año les pregunto, psicología ya saben leer, ¿no? Entonces, primer año les preguntamos, ¿qué opinas? Que venimos de una cultura de escuelas donde nunca nos favorecieron la participación activa. Hasta el periódico mural nos decían qué escribir en el periódico mural, ¿no? Entonces, de pronto llegar a la universidad creyendo que eso es lo que quiero ser de adulta, que me digan qué opinas tú, cómo lo vas a hacer tú, pues también es como eso, aventarnos al mar siendo un charal, con pocas habilidades de cuidado propio incluso. Y también es complejo porque toda la vida te han dicho qué hacer. Entonces llega el punto en donde tú tienes que tomar tus decisiones y ya no sabes porque ¿y ahora qué hago, no? Dicen mis estudiantes que son adultos chiquitos. Exactamente. No, o sea, yo por ejemplo lo veo en la vida cotidiana, yo digo, estoy en la edad en la que mis papás me tuvieron a mí y yo no me veo como ellos, o sea, yo creía y creo que todos estamos igual, que pensábamos que a cierta edad ya íbamos a conocer todo y que íbamos a tener como esas capacidades que tenían antes, y ahora lo veo y digo, no, o sea, sigo siendo la misma morra con los mismos pensamientos locos de hace 15 años, 20 años, y no siento que haya como una gran madurez o que haya algo que me permita a mí decir, sí, soy adulto. Y como dices tú, o sea, somos adultos chiquitos, no hemos crecido, necesitamos un adulto plus que nos diga las cosas. Pero también es desidealizar la adultez. O sea, porque tampoco es cierto que la adultez, y eso es algo que también está muy metido en el adultocentrismo, de decir, son el futuro de México las infancias. No, no es cierto, son el presente, porque viven aquí junto con nosotros. Y entonces la adultez, y perdón que lo diga así, pero qué jodido pensar que llegar a la adultez sea la expectativa del desarrollo. Sí, claro. Qué jodido. Y todos decíamos, cuando yo quiero ser grande, o sea, no queríamos mantenernos siendo niños porque decíamos, es que ya quiero ser grande. Y todos decimos, es el pensamiento más Jodido. que tuvimos, ¿no? O sea, el deseo más tonto que tuvimos cuando éramos niños. Tengo una hija de 12 años que empieza justo a ser adolescente y le digo, bueno, se llama Sabina, digo, Sabina, no dejes de jugar. El mundo todo el tiempo te va a recordar que debes de dejar de jugar y que te debes de pintar y que te debes de alaciar. No le creas al mundo eso. Vas a tener un montón de años para hacerlo. Hoy no. Sí, luego nos ponen hamacas y jueguitos y todos pedimos que tengamos un patio recreativo aquí en la universidad. Exacto. Porque lo necesitamos. Ya está, ya lo pusieron, claro, ya lo pusieron. Yo alguna vez enojado con mis hermanos porque a mí me encantaban, yo de adolescente ya todavía me gustan las caricaturas. Entonces él siempre decía que ¿por qué no crecía? ¿Por qué seguía viendo caricaturas? Y alguna vez yo, así, no, peleando con él, le decía, es que una cosa es ser infantil y otra cosa es ser inmaduro. Hay personas que nunca maduran en la cuestión de darse cuenta que, no sé, trabajar es bueno, hacer ejercicio es bueno, alimentarte bien es bueno. Y hay personas que piensan que solamente por jugar ya es algo malo, o hacer alguna otra situación que nos guste, a fin de cuentas, como ver caricaturas. Y yo creo que está muy mal entendido cómo es ser adulto, porque el ser adulto, muchas ocasiones, nos restringe de cosas que nos gustan. Hasta que puede ser un juego tan simple como el Sirvientes Escaleras que antes se jugaba, o a un videojuego que también, no digo que sea bueno los videojuegos, pero se puede, y es una cuestión de niño, o de ser niño. Y creo que con esto llegamos al objetivo que me hace sentir muy contenta, ¿no? Que entonces no tiene mucho caso pensar en etapas de vida. Somos personas. Y hay un autor que se llama, se apellida Huizinga, tiene un libro que se llama Homo Ludens. Dice, más que ser Homo sapiens, somos Homo Ludens. Incluso ahorita estamos jugando a que yo sé cosas, a que ustedes están dialogando, jugamos a que ustedes son profes y a que hay alguien que les aprende y se portan como eso, ¿no? Entonces, si se fijan, entonces no tiene tanto caso
tener que hacer una diferenciación, porque también nos gusta jugar, porque también nos gusta ver el cielo, ver las nubes, pero los niños, si ustedes tienen un problema y les preguntan, ¿tú qué harías si yo tuviera esto?, les van a dar una solución también, ¿no? Entonces, creo que son esos elementos los que podemos cuestionar y que vale mucho la pena, ¿no? Sí, claro, incluso los que son profesores de primarias y eso, ¿no? La clásica frase que dicen es, yo aprendo más de ellos que ellos de mí. O sea, ellos me enseñan muchas cosas. Entonces, ahí yo creo que entra esto que acabas de decir, porque pues todos somos parte de, y todos estamos en la misma sintonía. Deberíamos de ser iguales, ¿no? Exacto, somos iguales. Ese es el tema. La diferencia es que yo tengo que garantizarles sus derechos a esos otros, pero somos iguales. Exacto. Bueno, pues se nos acabó el tiempo porque ahorita vamos a ir a la conferencia. Van a llegar con toda la actitud. Pues muchísimas gracias, Aletia. ¿Algún comentario final que nos gustes compartir, o los demás, Selene, Mario, Saúl? Yo quiero decir que es sorprendente que no somos conscientes de todo lo que implica ser un niño, y como adultos negamos o nos olvidamos de que también fuimos niños. Entonces vemos todo, como lo dice Aletia, la doctora Aletia, desde un punto de vista de adulto, y creemos que lo que nosotros hacemos o lo que nosotros sabemos es lo correcto, pero pues es lo correcto para nosotros, no para otras personas con infancias distintas. Y hacer este tipo de ejercicios de reconocer que enfrentamos de entrada a una nueva etapa de la vida, la infancia. No sabemos cómo hacerlo. Yo no tengo hijos, pero sé que en algún momento que los tenga, pues será un reto para mí y para todos los que ya tienen hijos. Seguro que lo están sufriendo. Solo llamo a hacer conciencia y que seamos más, no sé qué palabra usar, pero ser tolerantes, empáticos con la infancia. Sería todo. Sí, claro, porque también yo lo que he visto y bueno, yo vengo de un pueblo donde pues a lo mejor todo este tipo de dinámicas todavía se ven, y es complicado porque precisamente el hecho de que las personas se casen muy jóvenes no les brindan como estas experiencias de vida a los adultos. O sea, siguen siendo unos niños criando otros niños. Entonces, como que la tolerancia a la frustración la tienen muy, muy por debajo, y eso favorece la violencia hacia los niños. Entonces, están creciendo en un entorno violento que pues no les deja tampoco esta parte de jugar, o no los cuidan, o muchas cosas que a mí personalmente no me gustan. O sea, yo he tratado, por ejemplo, como les comentaba con mis sobrinos, de tratarlos como iguales. O sea, yo pienso y digo, a mí me gustaría que a mí me hubieran tomado parecer, ¿no? O me gustaría que me involucraran en las decisiones de la casa, no nada más como un simple objeto, porque a final de cuentas me siguen viendo como, pues, ¿tú qué? Tú no sabes, ¿no? O sea, y pues sí, ya somos adultos, pero tampoco tenemos decisión. Entonces yo en esta parte sí me gustaba y me gusta incluirlos precisamente para ver también ellos qué opinan, precisamente como tú dices, porque también son personas, también son parte de nuestra familia, de nuestra sociedad. Y pues yo me quedo con eso. No sé, ¿alguien quiera agregar algo más? Híjole, pues bueno, en realidad es una plática muy, muy nutritiva para nosotros y para la audiencia, porque los niños sí han cambiado. Bueno, la cultura de los niños ha cambiado a lo largo de estos últimos años. Yo recuerdo mucha gente que está a favor de la crianza a la antigua, porque dices que ahora ya los niños le revelan a sus papás. Le van a llamar educación orgánica. Ajá. No, si es que sí dicen, no, es que no, para que yo me fuera a correr cuando mi mamá iba a visitar a sus hermanas, no, hombre, ¿cuándo? Si me decía, siéntate aquí, ahí te sientas y ahí te estás. O te chingo. Incluso les hablaban de usted. Sí, o incluso yo he sabido de casos de gente, no, yo no veía los ojos a mi papá, o a mis papás por respeto. O sea, son cosas que, híjole, son bien extrañas, pero los de ahora, bueno, los de antes dicen de los niños de ahora que ahora ya no tienen el respeto por esa figura paterna, ¿no? Por ejemplo, porque caen en esa es que ya se sienten como iguales con un adulto. Pero es que ¿cuál respeto? Incluso voy a poner, bueno, podría hacer muchos comentarios, pero ya.
1 de cada 6 niños y niñas han sido violentados sexualmente en el núcleo familiar. Cuando mi hija pequeña, que tiene 7 años, me dice, mamá, no me pegues, digo, qué maravilla que me lo pueda decir a mí, que soy su autoridad y su madre, y ojalá se lo pueda decir a alguien con quien se sienta violentada, frente a quien se sienta violentada, frente a quien se siente incómoda, ¿no? Entonces, claro, nos pegaban y así, pero al mismo tiempo aprendimos a no opinar, a no decir cosas, a hablar de usted a todo el mundo, a saludar a quien fuera de besos solo porque mi mamá me lo pedía y decía, es tu tío, ¿no? Cuando es muy incómodo. Entonces, es interesante esa transición de que el respeto está en otro lado, está en otro sitio. Y eso también va pues para nosotros, ¿no? Pues qué bonito, Aletia, qué plática tan nutrida el día de hoy. Me encantó. Bueno, pues, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Un correo, Facebook, Instagram? Pues yo diría que mi correo. Sí, está bien. Sí tengo Facebook e Instagram, pero mejor ahí no va. Es aletia.vargas@umich.mx. Pues ahí están, chicos. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo y nos seguimos escuchando en Conciencia. Adiós. Adiós. Bye. Conciencia, un podcast original de Colonia Scientia.